Si eres de los que ha tenido alguna duda con el tema de vacunarse o no, o simplemente pues quieres tener toda la información posible sobre la vacuna que se están poniendo, la vacuna que se está poniendo en República Dominicana, el manejo de la pandemia y muchísima información valiosa más en torno a esto, debes escuchar este episodio. Mi nombre es Jorge Chalhub. Gracias por hacer clic en este episodio de mi podcast. Es una conversación que grabamos ayer. Digo ayer, pero le estoy grabando esta introducción ahora, el martes 1 de junio, y le estamos publicando el miércoles 2 de junio por la necesidad de información que hay en torno a todo este tema y a esta situación. Hablamos con el doctor José Rafael Yunen, que ha sido una de las personas que estaba al frente desde su propia tribuna con el tema de la prevención y el trato del COVID-19 en República Dominicana. Y la motivación también, incluso desde antes de que llegaran las vacunas, empezó él con la motivación de yo me vacuno, una campaña que empezó con Grupo Yunen en distintos medios, en distintos medios de comunicación. Hablamos de todo, incluso de cómo nace Grupo Yunen y en la situación en la que nacen. Yo no sabía que aquí se había realizado el primer trasplante de riñón de toda Latinoamérica. Se hizo aquí en República Dominicana en 1971. Lo hizo el papá del doctor Yunen. Y hay mucha información en este episodio. Información que quizás gente que pudieran haber tenido dudas sobre si vacunarse o no le va a servir a estas personas. Hablamos incluso de la radicalización que hay con muchas personas sobre el tema de quienes se vacunan y quienes no se vacunan y obligar a quienes no se quieren vacunar a vacunarse. El doctor habla también sobre esto y muchísima información más. Esta es una conversación que para mí fue muy valiosa, cargada de información necesaria y por eso la estamos sacando de inmediato. Pueden seguir al doctor Yunen en Dr. José Rafael Yunen en Instagram. Él comparte muchísima información y también en José Rafael Yunen. Y ahí me pueden seguir en @Jorge Chalhub. Si les gusta este episodio, al terminarlo o mientras lo escuchan o lo ven, compártanlo con cualquier persona. Y si deciden quedarse aquí en esta comunidad, tienen una forma de apoyarnos a través de patreon.com/Jorge Chalhub. Ahí desde $1 pueden colaborar con que esto siga creciendo y avanzando. No tengo más nada que decir. Escuchen esta conversación con el doctor José Rafael Yunen. Por fin, doctor. No le dije, yo hago la introducción después que grabemos. Está bien, perfecto. Decirle a la gente lo que hablamos. Pero por fin, qué bueno, agradecer porque se me va a olvidar, a Francisco Quesada, que la gente no lo conocerá como Francisco, sino Kiki Quesada, que fue quien nos puso en contacto. Y nada, gracias por venir, que yo sé que te está muy, muy, muy complicado de tiempo. Sí, para mí es un honor, Jorge, especialmente con la referencia que viene de Kiki Quesada, una persona que tiene, yo digo que uno de los seres humanos químicamente puros que yo conozco. Químicamente puro, ¿por qué? Porque Kiki llegó a mi práctica, no voy a hablar con confidencialidad, pero un problema de piel, y confió en mí. Él sabía que yo de eso no sabía nada, o sea, sabía lo que sabía de astronomía. Pero yo le dije, Kiki, yo estudié en Nueva York. Yo conozco un doctor que se llama el doctor Shupak, que tiene 90 y pico de años. Yo lo dudo que él te acepte, porque ya él no toma pacientes. Pero a las 3 semanas me llama Kiki de la oficina de él. ¿Qué? Y entonces, para mí, las personas que tienen esa perseverancia y tienen ese aura, tiene un espacio muy especial para mí. Y yo no sé cómo tiene tanta energía, porque tiene 3 muchachos que cuando los 3 tienen más energía. Sí. Mire, Doc, para los pocos que quizás estén escuchando o viendo en YouTube, que yo no creo que si están en República Dominicana por lo menos no lo hayan visto en algún medio usted en estos meses, que no lo hayan visto. Vamos a darle un poquito de su background a la gente para que sepan que no fue un primo o un tío que yo llamé y dije, vamos a hablar de la vacuna aquí, del virus. Pues muchos me conocen como José Rafael, pero mi nombre es el doctor José Yunen. Yo soy biólogo de carrera en Boston College. Estudié mi carrera en Estados Unidos completo.
hice una maestría en fisiología y biofísica en Georgetown. Y eso fue no porque era brillante, era porque no había entrado en la escuela de medicina. Entonces le estaba dando espacio a poder entrar. Luego tuve una beca en la Universidad de Puerto Rico, Okay. que es una universidad americana de lo que le llaman LCME, Liaison Committee of Medical Education. Dificilísimo de entrar, especialmente si tú no eres norteamericano. Y ahí pude entrar y hice 2 años ahí y luego tomé el brazo de irme internacionalmente. Fui 1 año a Cincinnati con el doctor Javier González del Rey, igualito donde estudió el doctor Rafaelito Mena, famoso pediatra de aquí. Sí. Pero yo hice la parte de escuela de medicina. Y después quería terminar y culminar en mi ADN, que lo escuché toda mi vida, que era la Universidad de Thomas Jefferson, donde estudió mi padre. Okay. Y ahí me di cuenta de lo que de verdad fue el doctor Yunen padre. Increíblemente. Ahí tuve la opción. ¿Por qué se dio cuenta ahí de eso? Porque había un póster en la entrada donde decía, él no habla mucho, pero sus manos hablan por sí solas. Entonces, Era eso de me su impactó papá. mucho, porque era la entrada de uno de los departamentos más grandes de urología, de cirugía, un spin-off de lo que era John Hopkins en ese momento. O sea, ese póster era de su papá y tenía esa descripción. Hecha por Theodore Fetter, Wow. que fue no solo el ministro de Salud, sino que fue también el presidente de la American Urological Association. Okay. Entonces, El Colegio Americano de Urología. correcto, Okay. el Colegio Americano de Urología, que es vamos a decir, el colegio médico más importante de ese gremio. Okay. ¿Sí? Qué interesante. Usted cuando fue a esa universidad fue que dijo, pero espérate que mi papá yo creía que era grande, pero esto es más grande de lo que yo pensaba. Sí, bueno, yo siempre supe que mi padre era un emprendedor. Siempre supe que porque te llegaban comentarios, Sí, los mismos pacientes decían, pero si tú tienes a Yunen allá, ¿qué tú haces yendo a Estados Unidos? sí. Llega aquí en el año 65, trata de hacer la clínica. El día que abre la clínica es la revolución. Estalla la revolución de abril. Entonces dice, bueno, que yo nunca he peleado de arriba, siempre he peleado abajo. Entonces comienza a hacer eso y en el año 71, para entrar ya en el podcast, Sí. hace el primer trasplante de riñón de Latinoamérica. O sea, Wow. en una clínica que era una casa remodelada, donde interesantemente no se podía decir que estaba haciendo eso porque el riñón sale del padre Villini, las monjas son que lo ayudan. Ya tú sabes lo que era la implicación de trasplante de órganos, Claro. la iglesia y demás. Y entonces no tenía carro, anda con una nevera preparada en lo que hoy llamamos concho. Se desmonta, lleva el riñón, lo hace, y mi abuelo, padre de mi madre, que estaba ahí, que manejaba más o menos parte de la clínica, dice, no, yo me tengo que ganar el radio de Guarachita del día. Entonces dice la noticia, Ajá. antes de tiempo, y cuando mi padre termina de dar el último punto, estaba el doctor Julie Barnett también, doctor Guzmán, o sea, personas muy reconocidas. Cuando sale del quirófano, tiene la prensa entera ahí. O sea, porque imagínate un trasplante sólido y que sea eficaz y que haya salido exitoso, Wow. no había pasado en el país. Y en En Latinoamérica. Sí. Estamos hablando que entonces el primer trasplante de riñón, fue que usted dijo, de riñón que se De riñón. hizo en Latinoamérica, se hizo en República Dominicana, transportando el órgano en un concho que es un transporte público, un carro público, Sí, de una clínica a otra. exacto. Wow, el grupo Yunen lo hizo y siempre ha estado esa tradición. Esa tradición de servicio en el área médica empezó con su papá. Así es. Empezó, él era asistente del doctor Abel González Okay. cuando era joven. Y es por eso la cercanía con los González. Luego, cuando llegó al país, pues el doctor Abel González tenía su práctica de urología y él tenía que hacer su práctica también. Claro. Entonces, de ahí hace la clínica Doctor Yunen. Entonces, no solamente comienza a emprender, sino que con mi especialidad, él comienza a hacer cuando va a hacer el trasplante, dice, yo tengo que traer algo monitoreado. No existían los cuidados intensivos
en el país y hace el primer cuidado intensivo. Interesante que para mí que hace el primer cuidado intensivo, porque yo llego a ser presidente de la Sociedad de Cuidado Intensivo del país después. Claro. Y si vamos a entrar en temas, Jorge, tal vez el aporte más grande que ha tenido el país es haber creado, organizado y aliado los cuidados intensivos del país en el 2015. Eso le iba a decir, que lo escuché hablando en una entrevista con el periodista Pablo Macchini, de que hay un trabajo que de una forma u otra, que hay muchas cosas que la gente no sabe que se han hecho y nos prepararon para pelear mejor contra esta situación. En 2015 se hizo ese trabajo. ¿De qué se trató ese trabajo que se hizo en 2015? Bueno. Si usted quiere puede mover esto para adelante, para atrás, como Okay. usted se sienta más cómodo. Sí, o sea, sí. como para que vaya acomodándose. En el 2015 yo fui presidente del Colegio Médico, pero la Fundación de Medicina Crítica o de Cuidados Intensivos de Santiago tenía un poco más tiempo que la fundación, perdón, que la Sociedad de Cuidados Intensivos y Medicina Crítica de Santo Domingo. Okay. Entonces, había lo que yo le dije a Pablo en la entrevista. Estaba la tercera E, que es el ego. Pero cuando voy... La tercera E. Sí, ¿Cuáles son las dos primeras? Evidencia, que es la medicina, y experiencia, y por lo cual la tercera es ego, y la cuarta es educación. Eso en cuanto a la sociedad. A como nosotros nos regimos. Okay, por evidencia. Okay. A los médicos. Los médicos. Como los médicos se rigen, son 4 E's. Con 4 E. Debería ser evidencia, experiencia, educación y ego. Y ego. Pero la primera, que es evidencia, yo en esta pandemia la cambiara a experiencia. Okay. Porque no podemos esperar trabajos en pares, trabajos randomizados, para poder tomar una acción o redireccionar un medicamento. O sea, acuérdate de la hidroxicloroquina, Sí. de la ivermectina y demás. Entonces, Usted fue de las primeras personas que empezó ese tratamiento aquí. Sí. Que decía, yo no tengo que esperar un resultado. O sea, usted decía había una frase que usted decía mucho. sí, ¿Cómo que si era? huele a pizza y sabe a pizza, es pizza. Es pizza. Yo no tengo que esperar a nadie que me lo diga. Exacto. Y además que yo tengo vasta experiencia usando hidroxicloroquina como infectólogo y mucha experiencia usando ivermectina para estrongiloides como infectólogo. Entonces, si yo usaba medicamentos, que también soy intensivista, tan fuertes como los vasopresores para mantener la presión y juguetes más difíciles que eso, yo no tenía ningún miedo en usar eso en pacientes que estaban revisados, que no tenían problemas cardíacos y demás. Mira, Jorge, yo no vi a ninguno causar una arritmia aquí. O sea, no vi a ninguno. Yo me imagino que hay médicos que sí lo han visto. Porque acuérdate que mi enfoque fue no llegar al hospital. Claro. No lo que tú recibes en el hospital. Fuese bueno hacer un consenso y ver qué pasa en ese sentido. Lo interrumpí, usted estaba comentando lo de 2015 Sí, y bueno, en el 2015 me di cuenta que ninguna de las dos sociedades de cuidados intensivos, para llamarle así, estaban conformadas legalmente. Okay. Uno era una fundación y la otra estaba conformándose para lo que era el colegio médico, o estaba conformada en lo que era el colegio médico, pero no había una unión. Okay. Y cuando no hay unión, no hay certificación. Y cuando no hay certificación, no hay recertificación. Y cuando no hay certificación ni recertificación, no hay un proceso actuarial. Okay. De manera pues que la CISARRIL nunca te va a poner un peso para las ARS diciéndote que una intubación cuesta tanto. Entonces, lo que es el empaquetamiento de pago no podía ir a la par en ese momento del empaquetamiento de tratamiento. Entonces, una de nuestros nortes de ese 2015 era que no importa tu apellido, el precio debe ser igual. ¿Okay? Entonces, ese era el punto. Entonces, bueno, para hacerte el cuento un poquito más suave, yo en ese momento llamé a la doctora Elizabeth Gutiérrez, que es una tremenda intensivista de allá de Santiago, y le dije que quería tener una conversación. Entonces ella pasó la voz a los líderes de allá, yo a los de aquí. Entonces duramos 2 meses decidiendo dónde iba a ser la reunión.
Ahí está la tercera E. La tercera E, que cuarta E, ojalá nunca exista la E, Sí. y es el ego. Entonces, aunque tú no creas, Jorge, la reunión fue en el típico Bonao. Nadie se dio. Nadie se dijo, nos vamos a encontrar en un punto medio. Y entonces comenzamos la conversación, obviamente, mucha tensión de un lado, de otro, que nosotros fuimos primero, nosotros después. Yo llevo a un equipo completo, incluyendo un actuarial, un legal y demás, que nadie pregunta, y pongo en la mesa un libreto donde digo, esta es la fundación, esta es la sociedad, ninguna está constituida, aquí están juntas, si ustedes quieren, yo entrego la presidencia y así, y ya, y nos unimos, y unidos somos más. Y Que eso de yo entrego la presidencia, me imagino que yo no tengo ningún interés en esto. Yo lo que quiero es que nos organicemos, claro, que la dirige quien quiera dirigirla, pero vamos a constituirnos y organizarnos. totalmente, porque así no íbamos a llegar a ningún lado. No puede ser que pediatría tenía un proceso actuarial para una intubación, igual anestesia, igual los cardiólogos y los intensivistas, que mira lo que hubiese sido hoy. En fin, comienzan las discusiones ahí y demás. Interesantemente, alguien dice que primero, no, pero no hay problema, vamos a rotarlo. O sea, 2 años Santiago, 2 años la capital, Santo Domingo, pero vamos a unirnos. Sí, pero en una sale una observación y dice, pero es que COSECATI tiene que aprobar esto. COSECATI es la Confederación de Centroamérica y el Caribe. Tiene que aceptar esto. Entonces nadie preguntó quién estaba al lado de mí. Digo, mira, el doctor Jorge Sancler, presidente de COSECATI. Y hay una foto famosa que te la voy a pasar después, donde se firma ahí mismo, y ahí comienza el convenio de cuidados intensivos. En el típico de Bonao. En el típico Bonao. Así es nuestro país. ¿Qué impacto ha tenido eso? Y vamos a dar muchos saltos. Yo sé que nos estamos saltando todo un proceso, porque yo quiero hablar desde lo que se piensa de cómo salió, de cómo surgió todo el tema del virus, hasta el impacto de ivermectina en el tratamiento, con la vacuna. Usted me compartió un material. Hay muchas cosas que yo quiero hablar y curiosidades personales que tengo también. Pero eso que usted me dice que pasó en 2015, ¿qué impacto tuvo en la forma en la que hemos reaccionado a la pandemia? Yo creo que el impacto es intangible. Es intangible el impacto. Yo te puedo decir, la foto que yo tengo del 2015 es una foto de que cuando revisamos tanto el Sistema Nacional de Salud como también los hospitales privados, el 18% eran intensivistas, o sea, graduados. El intensivo tiene algo muy peculiar y es que se trabaja en equipo todo el tiempo. Es multidisciplinario. La enfermera es tan importante que el médico, el técnico, el rehabilitador, el nutricionista, entero. Y no hay un sesgo cognitivo ahí, que es como se manejaba antes. Si tú tienes un cardiólogo, el cardiólogo le va a poner más importancia al corazón. Si tienes un nefrólogo, como lo dije en otro programa, le va a poner más importancia al riñón. Lo que le llaman los intensivistas es que nosotros no tenemos un solo órgano. Entonces tú tienes que ver el paciente en conjunto. Tratan síntomas, no... O sea, lo que pasa es que he escuchado eso en algún sitio, como tratar el síntoma. Sí, o sea, tratamos de mejorar el paciente, no de caerle atrás al diagnóstico. Oh, eso es. Exacto, Eso es. Mejorar al paciente, sí, mejorar los síntomas. Interesantemente, lo que tú acabas de decir, dijiste por reflejo. Los síntomas, hay otro tipo de unidad que no es el cuidado intensivo. Es unidad de cuidados intermedios, donde tú no estás tan mal como el intensivo, ni tan bien como en el piso, como en el piso regular. Ese intermedio es lo que puede sacar el problema actual de camas que tenemos en el país. Porque si nosotros no vamos... Hay personas que están en intensivos ahora que tal vez no requieran de estar en intensivo. Entonces, el intermedio se basa en síntomas. Si la frecuencia cardíaca está de tal forma, de tal forma, de tal forma. El intermedio. El intensivo se basa más en diagnóstico. Un diagnóstico va a tomar tanto tiempo y demás. Y el precio es 7 veces menor, el de cuidado intermedio.
Entonces, en el sistema económico es más sostenible. O sea, que por cada cama de cuidado intensivo que tenga un centro, Sí. yo pusiera obligatoriamente 2 de intermedio Dos para poder descalar. Ok. Una pregunta sobre lo de las camas. Yo siento personalmente, y quizá si hay algún periodista de algún medio importante del país escuchando o viendo, quizá no le va a gustar esto que yo voy a decir, o pudiera estar de acuerdo conmigo, que en el furor y en la reacción que ha tenido la gente a la pandemia, ha jugado un papel muy importante el tema de los medios. Porque el titular es, estamos a un 90% de camas, pero creo que hay un tema de una información de que la disponibilidad de camas, según la situación, va cambiando. O sea, en un momento estoy diciendo números que no manejo, pero para ponerlo de ejemplo, puede que en un momento hayan 600 camas y 300 ocupadas, 600 camas disponibles para COVID y 300 ocupadas, y en otro momento, digamos, bueno, pues la situación va mejorando, vamos a disminuir la disponibilidad y ahora son 400 camas, pero en un momento dejan de ser 200, pasan de 200, que era cuando estaba mejorando la situación, a 300 otra vez. O sea, son la misma cantidad de camas ocupadas, pero el rango de disponibilidad es menor porque hay menos camas. Eso es correcto. No quiero Sí, tampoco que la gente lo tome como para relajarlo. Esto es bien importante que lo digo por eso. Porque tampoco mi intención no es relajar la situación ni que se acomoden, pero que tenga toda la información la gente de una forma u otra. sí, es muy acertado lo que dices. O sea, si te vas a mayo del año pasado, en un periódico, mi propuesta, también vinculada a un consenso de colegas, Sí. era que todo centro tenga un 30% de las camas para COVID. ¿Ok? No que hubiesen centros COVID y no COVID, porque esto es como la variante. Oye, el COVID va a estar en esos Va centros y en los cambiando. otros centros también. Claro. Ese era mi punto. Sí, creo que con medicamentos de alto costo, con el problema que hay de cobertura de la ARS, yo tengo una, yo creo que los centros de salud, los proveedores, el COVID económicamente le ha dado un golpe duro, porque hay medicamentos que nos cubren, hay cuentas por cobrar, hay glosas, que se llama, que no te pagan en el debido momento, y aparte de eso, le sumas el riesgo del cansancio que tienen los médicos. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que lo que dijiste muy acertado, que el número de camas ha bajado. Pero Ahora, la razón de que se van reduciendo es eso que usted me acaba de... Son esas que usted sí, me acaba de es decir. para hacer el sistema sostenible. Claro. ¿Ok? Para hacer el sistema sostenible, porque es imposible tú mantenerlo. Ahora, ¿quién ha dicho que el intensivo tiene que tener paredes? Hablemos de lo que es intensivo sin paredes. ¿Cómo es intensivo sin paredes? Intensivo sin paredes, que fue un TED Talk que hice, es manejar el paciente en intensivo sin tener que tener 4 paredes que digan que es intensivo. Okay. Aquí hay 5 medicamentos que te salva el paciente agudo. 1, la anticoagulación. ¿Okay? Ya sea el tipo que tú quieras. 2, los antiinflamatorios, le guste o no, nosotros lo teníamos mucho, el tocilizumab. El antiviral, el remdesivir. Ya los otros son, vamos a decir, decoración. Que, pues, sí, el oxígeno como terapia, Sí. y el cuidado. O sea, es una cosa bien simple si tenemos un centro de comando que podemos dirigir. Ahora, una cosa es la ciencia y otra es la ciencia de la conducta. O sea, si te está llenando el centro porque la conducta afuera no es la correcta, entonces vas a tener un sistema saturado, pero no solamente saturado de camas, saturado de cansancio de los médicos, cansancio de enfermería, saturado de los insumos y demás. Pero esta enfermedad en sí, si uno le da de frente y adelante, la puede controlar. ¿Okay? Usted dice a los médicos, y yo creo que aquí lo que han hecho es una labor heroica,
porque un país como el nuestro, por falta de otra palabra, idiosincrasia caribeña y la falta de recursos que pudiéramos tener en algún momento, el trabajo que han hecho los médicos, muchas veces en algunos lugares quizás hasta mal pagos, ahí se demuestra el tema de la vocación, de que yo no puedo ser médico porque quiera ganarme un dinero, yo tengo que ser médico porque de verdad tengo esa vocación de que es la salud del paciente lo que yo tengo que buscar. Sí, yo creo que ahí nos afecta a los isleños, a nosotros. Sí. Nos afecta a los isleños porque nosotros hemos dado cátedra al mundo. Al mundo. Cuando tú tienes, Estados Unidos tiene 600,000 fallecimientos. Sí. Y tal vez por las regulaciones y la burocracia le ha afectado. Nosotros, el ser más flexible, como yo dije el otro día, si lo salva a Dios, pero si lo mata el médico aquí. Entonces, el punto aquí es que nosotros tenemos que creer en el sistema de salud que tenemos, fortalecerlo y irnos a la originalidad. Si no, debemos crear una plataforma de estudios originales donde nosotros, Jorge no se cite con José, José no se cite con Jorge, porque eso es colaboración. Eso no es originalidad. Y excúsame por irme por la tangente, pero lo que yo te quiero decir aquí es que debemos ya quitar el chip de que el mejor médico es tomar un avión. El mejor médico no es tomar un avión. Nos hemos dado cuenta que hay enfermedades, incluyendo el COVID, incluyendo lo que es una isquemia cerebral, que la hora oro tú la tienes que vivir en tu casa. Claro. Entonces tú tienes que creer en el sistema de salud, que de lo que está y apoyarlo. Y en eso me he esforzado para por lo menos correr la voz. Yo creo que la labor suya ha sido vital porque primero, yo creo que esta tiene que ser la etapa de su carrera en la que usted más en medio de comunicación ha estado en los últimos 18 meses quizá. Y segundo, eso que usted ha dicho aquí, lo he escuchado decirlo en otros lugares. Y hay evidencia de eso. O sea, aquí hace poco creo que la Clínica Abreu trajo equipos que no hay en Latinoamérica completo y quizá en otros países de América en general. El trabajo que hacen ustedes, el doctor aquí ha tomado 3 llamadas y hay otra que pues me dijo, no, pues espérate, porque si no, no podemos grabar. O sea, sí. y me imagino cómo es, y devuelve la llamada. No es que cuando no la toma, yo no sé cómo usted lo hace, pero usted la devuelve la llamada. Siempre que no me toma la llamada, la devuelve. Doc, usted habló de pacientes agudos. Hay algo que a mí me ha chocado mucho. Yo escuché esto, yo consumo mucha información y consumo mucho podcast esencialmente. Y cito mucho uno que consumo, que es el podcast de Joe Rogan. En ese podcast, él habló con un médico, que ahora se me escapa el nombre, debí tenerlo anotado. Y el médico le decía que la forma... Primero, hay algún estudio que dice que más del 84% de la gente que cae en estado de gravedad en Estados Unidos, y de nuevo cito Estados Unidos porque es uno de los lugares donde recaban información, tiene deficiencia de vitamina D. Uh-huh. Y hasta hace 1 mes y medio, 2 meses, fue que la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de la suplementación de vitamina D o de vigilar el tema de la vitamina D. Ese mismo médico también recomendó, mire, de esto nunca hablamos, en mi casa lo estamos consumiendo desde hace, yo creo que tenemos ya 1 año. Aquí estamos tomando vitamina D y zinc, que como un cóctel, como para de alguna forma darle más fuerza al sistema inmune. Y hubo otra persona también que mencionó que el zinc necesita, yo estoy mezclándole muchas cosas aquí, yo espero que usted la retenga, que el zinc necesita un conductor, pudiera ser el término, y habló de quercetin, creo que se llama. Quercetina. Quercetina. Cofactor. Un cofactor. ¿Cómo que si yo retengo, Jorge? ¿Qué pasa? Óyeme una cosa. Lo escucho, voy a ir reseteando, lo escucho. Para que entienda. Mira, Jorge, tú estás mencionando el uso de vitamina D, que vamos a entrar en el tema ahora, y zinc y quercetina, que mucha gente lo confunde con cúrcuma. Ahora voy a hablar de eso en un punto. Cuando aquí en mayo se iba a abrir la primera fase,
que yo veo que la fase es una fase económica y médica. Okay. Y ponen en esa fase la apertura debido al protocolo de la Escuela de Medicina de Virginia del Este, Eastern Virginia Medical School. Uh-huh. Y ponen el nombre abajo. Dice Paul Marik. Yo conozco a Paul. Paul, así mismo digo. O sea, yo estoy diciendo lo que usted dijo. Yo sí, conozco a Paul. No, yo tengo el celular de Paul. Porque Paul y yo hicimos un libro juntos. Que fue lo que yo puse en Instagram ayer. ¿Cómo se llama el libro? Se llama The 5-Minute ICU. Todo lo que tú tienes, que luego fue al español, que se llama 5 minutos en UCI. O sea, todas las patologías en 2 páginas. Que tú tienes que hacer, cómo tú debes hacer, que tú debes pues tú no tienes más de 5 minutos en UCI para tú poder tomar una acción. ¿Qué pasa? Llamo a Paul y le digo, Paul, tú hiciste estas aperturas. Veo la parte económica presentada, pero ¿y la parte clínica? Y me dice, no, José, te voy a mandar todo el apoyo. Ahí comienza a mandarme vitamina D, vitamina C, zinc, quercetina y melatonina de descarga lento en la noche. Okay. Y la melatonina, aunque tú no creas, tiene muchísimos estudios en sepsis, en infección. Uh-huh. Y ahí es que yo recomiendo el uso de esos 5 vitaminas. La melatonina no ayuda también, yo creo que la he escuchado con el tema de descanso, ¿no? Claro. Y eso juega un papel importante en el sistema inmune y en la recuperación del cuerpo. Correcto. Yo el mecanismo, te voy a decir, sinceramente, no me lo conozco bien, uh-huh. Lo leí, pero no recuerdo. Sé que la descarga lenta de la melatonina es lo importante en asuntos de infecciones. Pero yo le digo, Paul, pero es que yo te estoy llamando por esta vitamina, pero es que yo voy a iniciar este tratamiento preventivamente en las grandes empresas de este país, hidroxicloroquina en un grupo, ivermectina, vitamina o nada como prevención. Pero eso es prácticamente un estudio que usted corrió entonces. Yo corrí escuchándolo eso. Yo corrí esto. Si lo hubiésemos descrito, y yo creo que no quiero divulgar el nombre porque no me han dado, pero todo el mundo lo supo. Si hubiésemos visto observacionalmente esto, hubiésemos puesto un investigador, lo que le llaman un principal investigator, estuviéramos en uno de los grandes estudios que hoy también el doctor José Natalio Redondo, después con ivermectina, lo hizo. Pero darle la opción a cada empleado, eso fue difícil. Estamos hablando de empresas que abastecen el país, que nunca cerraron. Y el truco fue, Jorge, poner una firma al final, que decía, si usted no quiere nada, firme también. Y eso llevó a que un 80-90% de la empleomanía de esas empresas grandes, llevando a más de 3,000 personas, incluyendo sus familiares, uh-huh. tomaran un tipo de profilaxis, cuando no se hablaba de profilaxis, de prevención. Esa prevención la cubrió la empresa. Esa prevención la cubrió la empresa. Son cosas que la gente no sabe que se han hecho aquí. O sea, usted le está diciendo. Sí. Y yo por lo menos no había tenido información sobre eso, de que se está, o sea, de que se hicieron esos trabajos. Entonces, Doc, yo lo que no entiendo es por qué, y quizá con esto lo estoy poniendo en una posición complicada, ¿por qué si tenemos esa información, ¿por qué dentro de las campañas que se han hecho aquí, yo sé que usted no pertenece al motor del Estado, pero es la autoridad que yo tengo de frente para preguntarle a usted, uh-huh. ¿por qué el Estado, no aquí, no, en muy pocas partes del mundo, yo no puedo citar un lugar donde se haya dicho, si usted tiene la capacidad de suplementarse con vitamina D, zinc, vitamina C, y usted habló de melatonina también, pues hágalo. Si no tiene recursos para comprar eso, consuma fruta con vitamina C y salga a coger sol en pantaloncillo en la azotea de su casa, por decir algo. Pero no, aquí no se habló de eso. Y de nuevo, no digo aquí porque es donde lo estoy viviendo, pero yo no recuerdo lugares en el mundo donde que yo haya visto que se hablara de eso, que se divulgara y se le diera a la gente esa información. Lamentablemente, nosotros tenemos 2 formas de manejar empresas en este país, centralizadas y descentralizadas.
y hay una tercera que es paternalista. Entonces, hay un punto. En estos casos, los jefes de comité de crisis, que son empresas que abastecen y son grandes y tienen comité de crisis, inclusive internacional, hay mucho problema entre recursos humanos, si pasa algo, también el corredor de seguro tiene que ver con el tratamiento, con la salud ocupacional, o sea, es lo que le llaman los americanos un blame game. Yo te culpo, tú me culpas, etcétera. Pero cuando creen en ti y tú le dices, vamos a hacer esto, lo primero que hicimos nosotros fue probarle, en este caso al Estado, que tú llevar una enfermera de casa en casa al inicio no ibas a hacer buenas PCR. Que tú tenías que tomar una empresa que hacía energía en todo el este, ponerle el estante ahí y hacer toda la empleomanía y te iba a dar una muestra más importante que la que tú tenías en positividad de un pueblo completo. Y pudimos hacer inclusive 300, 400 muestras de PCR cuando el Estado lo cubría. Luego, yo creo que yo fui uno de los culpables, pero luego lo quitan por eso, pero sí no estaba dando el muestreo correcto. Y cuando tú tienes eso en Asua, lo tienes en diferentes sectores del país, San Cristóbal y demás, tú tienes un muestreo real de personas que están trabajando, transportándose, real. Entonces, bueno, te digo, la medicina sigue siendo reactiva y no preventiva. Todos sabíamos que las vitaminas podían mejorar tu sistema y demás. Tal vez tú no lo decías, pero muchas personas se la tomaban. Y como te dije, a Paul le dije, bueno, Paul, tú sabes que yo estoy haciendo esto, pero estoy usando esto y esto. Y estamos hablando de una persona que tiene más de 3.500 estudios publicados. Cuando yo oigo que yo no creo en ivermectina, que eso no tiene nada, tú estás hablando de Paul Marik y Pierre Corey. ¿Okay? O sea, hay razones por las que tú practicas el cuidado intensivo por ellos. Okay. O sea, que se respete eso. O sea, y lo que él me dijo fue, mándame la dosis. Él no me cuestionó, él me entendió de inmediato, mándame la dosis. ¿Pero por qué? Porque Pierre Corey, Paul Marik y yo hemos roto mucho diente entubando. O sea, es muy fácil la teoría detrás, pero tú sabes muy bien lo que es entubar a un paciente. Y en República Dominicana tenemos un déficit de algo muy claro: terapistas respiratorios. De nada te vale tú poner la ventilación mecánica en una máquina y ponerla a correr si tú no monitoreas los cambios horarios de eso. Y no tenemos terapistas respiratorios, tenemos músicos de oído que no están mal, que son enfermeras que han aprendido eso, y médicos también. Pero dicen que el problema de cuidados intensivos es enzimático. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que estar encima del paciente. Yo, por suerte que no me puse a la, pues yo me voy a ponerme a teorizar. ¿Enzimas de qué, doctor? No, enzimas del paciente. Sí. A mí, o sea, de verdad me ha chocado mucho eso, el tema de que, pero si de una forma u otra se puede prevenir por lo menos el impacto que tiene el virus en tu cuerpo, carajo, pues vamos a comunicarlo y a decírselo a la gente. Y, o sea, escuchando, yo creo que pues aquí quizá la única persona que por lo menos en uno que otro live llegó a comentar sobre eso fue usted, entonces. O sea, y me da hasta pique, porque yo siento que esas pudieron haber sido cosas que nos iban a ayudar. Nosotros, como usted dijo, y yo siento que aquí se ha hecho un esfuerzo espectacular. Y desde mi percepción, quizás somos uno de los países, por lo menos en Latinoamérica, que mejor ha manejado todo el tema de la pandemia. Pero esto pudo haber sido hecho quizás que lo manejáramos todavía mejor. Y hay un todavía déficit, hay tiempo. Pero hay un déficit que lo de la vitamina D, eso era otra cosa que yo le iba a preguntar. Sí. Yo siempre he escuchado que no importa que nosotros estemos en el Caribe y que salgamos a hacer ejercicio y todo, hay un déficit en la población global grande de vitamina D. Mira, tocando el tema de vitamina D, la vitamina D es protectiva cardíacamente.
y esto sale hace 10 años, 15 años atrás, los cardiólogos están al tanto de todo eso y siempre es bueno suplementarla. Los fundazos de vitamina D, 50,000 unidades semanal, tú tienes que tener cuidado Sí. porque puedes hacer problemas coronarios con ellos. ¿Ok? El exceso. El exceso. ¿Ok? Entonces no es simplemente tomártela, sino tomártela y medirla. Ahora bien, el gran problema de República Dominicana no es la falta de luz natural. Yo lo estoy escuchando y perdón, y estoy calculando cuántas unidades, multiplicándola por los 7 días de la semana, cuántas unidades yo me tomo. Pero no. Nosotros nos tomamos, son 2,000 unidades diarias, que es 50 AMC. Correcto. Pues yo te voy a exhortar, te voy a poner tarea también. Sí. Lo otro es que no es la falta de luz. No es la falta de luz, sino el problema que tenemos de absorción nosotros. Nosotros tenemos muchos problemas gastrointestinales, ya sea por la flora que tenemos, por la ameba que hay en el país, por el tipo de dieta. Entonces, es tan importante la absorción que el déficit. Ahí. Ahora, nadie ha preguntado qué vitamina D con K2. Vitamina D con K2. Entonces yo te lo voy a dar de tarea para que tú me llames. Porque a veces mucho poco hace mucho. Mucho poco hace mucho. Entonces, lo que te quiero decir con eso... ¿Le entendí? Entonces, tal vez tú te estás suplementando de una forma no óptima y entonces quiero que puedas ver y usar esto inteligente porque tú eres joven, sí. Quieres suplementarte correcto con la edad y quieres estar un paso adelante. Todo eso va con prevención. Yo creo que eso fue de las primeras lecciones que estamos aprendiendo, que tenemos que manejarnos más con la prevención que con la reacción. Y sale hasta menos costoso. Es lo correcto. Porque acuérdate que yo se lo dije a Pablo McKinney, una vida vale igual que 1,000,000 de vidas. Sí. O sea, ¿cuánto vale una vida? O sea, nada, o sea, que si tú la puedes prevenir, pues mejor. Y eso es lo que es la medicina de manejo de enfermedades, gestión de enfermedades y medicina de ahorro. O sea, tú imaginas que tú puedas tomar 500,000 personas de SENASA y decirle, manejarle la diabetes y la hipertensión y ganar el ahorro. Claro. ¿Cómo se te lo digo todo? Sí, es tener la visión de decir, ok, quizá, por decir algo, si cambio mi dieta, me va a salir, que no sé, pero quizá me va a salir un poquito más caro comprar vegetales frescos, dejar de comerme esto que sale más barato y comerme este otro tipo de alimento, pero a la larga me va a salir menos costoso porque no voy a tener que tratarme ningún tipo de enfermedad. Doc, yo no quiero, tenemos 40 minutos grabando. Yo a esto no le tengo límite de tiempo, pero yo sé que usted tiene obligaciones y no quiero, hay algunas preguntas que quiero hacer. Se ha hablado mucho del tema de que en principio, voy a alimentar a las conspiraciones aquí con esta pregunta. Sí. En principio se hablaba de ivermectina y se dice que no se promovía tanto el uso de ivermectina, incluso en las grandes potencias, que son quienes financian las vacunas, porque si había algo que podía detener el virus, o sea, si había algo que podía curar o tratar, no iban a haber fondos para vacunas. ¿Su opinión de eso? Mi opinión es, o sea, yo no me he detenido a pensar lo que tú acabas de decir. Okay. Tal vez ese es el modus operandi, como dicen, del Big Pharma. Lo viví en el VIH. O sea que, ¿sabes que hay una vacuna de VIH? Básicamente la tienen agarrada, que debe estar saliendo ya. Me encanta que usted no tiene problema con decir, ¿no? Que pudiera ser. No. Y mira esto que está pasando. Me fascina eso. No. Y lo de ivermectina, al igual que la hidroxicloroquina, las dos. No te puedo decir que porque es un componente único lo otro. Son medicamentos baratos
Y hay un grupo de médicos sólidos de Estados Unidos que le llaman el FLCCC, que sí, de verdad no tienen estudios randomizados y demás, pero y ha faltado muchísimas cosas. Pero el punto es que hasta los médicos que la critican, en el momento de enfermarse, se la jondean. Se la tiran. Entonces, la infodemia, que fue lo que comenzaste hablando, ha afectado hasta tu propia naturaleza en decisión. La infodemia es la pandemia de la información. Claro. Sí, claro. Sí, sí, Eso sí. es increíble. Pero información y desinformación de todas partes. De porque todo, le voy a todo. decir algo. Algo que yo le dije, yo me vacuné, ya completé mis 2 dosis, pero también siento, y quiero que toquemos eso también, pero tengo otra pregunta de ivermectina. Siento que hay o por lo menos hace algunos meses, había una razón legítima de la gente de desconfiar, no de la vacuna, sino de la información en general. Porque estamos hablando de que en principio de todo este proceso, la autoridad principal en Estados Unidos llegó a decir en un momento, no, las mascarillas no son tan necesarias. El distanciamiento también. Y después confesó, dijo, no, realmente dijimos eso porque para que no hubiese un tema de escasez ni pánico y demás. Y yo, pero hermano, usted no puede, dele toda la información a la gente. O sea, dile, miren, sí es necesario, pero no podemos entrar en pánico. O sea, ha habido mucha desinformación de las autoridades. La Organización Mundial de la Salud en un momento igual dijo que la mascarilla sí, pero que después que no, pero después sí es necesario. O sea, ha habido mucho para atrás y para adelante. Y yo puedo entender que nosotros fuimos, ya yo creo que 1 año y medio después, 2 años después, pues debemos manejar mejor la situación. Pero yo puedo entender que íbamos aprendiendo. Pues eso lo puedo entender yo. Que no desayuno porque no quiero, que tengo un aire acondicionado aquí, tengo internet, tengo cable. Pero a la gente que le llega la información por pedazos y que tiene que salir a vender su comida día a día para poder conseguir lo de comer, quizás no tiene la capacidad de entender que lo que estamos es aprendiendo. Entonces, yo siento que ha habido justificación de un lado y otro para sentirse un poquito desconfiado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Ahora, si tú ves, Uh-huh. a un solo paciente, que es República Dominicana, ese es tu paciente, Sí. y ese paciente cae en coma, ¿cómo tú vas a decir que él tiene la capacidad de decidir si está en coma? Claro. Entonces, la línea es muy fina entre lo ético y lo metalúrgico. Entonces, tú tienes que de verdad pensar quién tiene la capacidad y a quién tú tienes que ayudar. Si hay una persona que quiere tomar un riesgo educado y ya lo conoce y tiene la capacidad, bienvenido sea. Como el paciente que lo llamó con lo de la vacuna. Bueno, ahora mismo sí. O sea, hay veces que tú tienes que hacerle creer que ellos tomaron la decisión. Sí. Y hay otras veces que lo que están pidiendo es una bendición tuya. Cuando tú tienes 1 año y medio en Instagram poniendo posts todos los días 5 y 6, ellos saben cómo tú piensas. Claro. Y ellos como quiera tienen la duda y quieren tu bendición. Que la bendición igual a delegar la responsabilidad de la decisión. Correcto. Pero si hay que salir de bonche, no me llaman. Claro. Si hay que salir a un concierto en plena pandemia, no llaman. Entonces, yo creo que es una introspección lo que hay que ver, y que nosotros estamos juntos contra una armada invisible aquí, Uh-huh. y que todos estamos remando al mismo sitio. Hay que identificar lo que somos capaces de tomar una decisión con cualquier base que quieran tomar, y hay que identificar los que no son capaces de tomar una decisión, los que son más vulnerables. Por eso yo siempre hablé, me voy por la tangente, contigo me puedo ir por donde sea, Donde usted quiera. que
Y hablé un live el otro día con Amelia Brea Bermúdez, que tiene una persona con discapacidad, pero para mí es la más capaz que yo he conocido. Hija del doctor José Brea. Del doctor José Brea del Castillo. Y me impresionó la forma que me manejó la entrevista y demás. Y también me hizo pensar que ella también quería estar, no primero en la fila, sino tenía personas que ella representa, Claro. que no tienen la capacidad de poder elegir, que deberían estar primero para la vacuna. Claro. Porque no tienen cómo cuidarse y hacer las medidas que ya conocemos, que son las rutinarias, que tienen un año así. Sí, definitivamente. Mire, voy a caer en las preguntas puntuales que tengo aquí y de la gente para poder condensarlas todas, que hemos hablado poquito de la vacuna. Uh-huh. ¿La ivermectina bloquea el efecto de la vacuna o no? No. Ok. Hay un podcast, hay un podcast que lo busquen, Dr. Sayed, S-Y-E-D. Lo voy a compartir. Ese es el que usted me pasó. Sí, no tiene nada que ver. Me imagino que la duda surge porque como bloquea el virus y la vacuna tiene una carga viral, por eso surge la duda de la gente. Pero ¿y por qué no sale la duda de cuando a ti te da con 2 vacunas y te pones Remdesivir y como quiera tú tienes anticuerpos? ¿Bloquea el virus? Sí. Entonces que se dejen de ñoñería. Esto usted compartió algo sobre esto, no sé si tiene más información. El síndrome de ovario poliquístico para las mujeres que lo sufren, ¿pudiesen ser más vulnerables al virus? Sí, lo es, porque normalmente yo tiro perlas para anclar a las personas que lean más sobre lo que yo estoy diciendo. Si ya estamos en un mundo de titulares, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome porque no solamente te requiere que los ovarios tengan quistes, sino también tiene lo que le llaman un síndrome metabólico. O sea, puedes tener un poco de sobrepeso, hipotiroidismo, presión alta, colesterol alto, entre otras cosas. Entonces, si tienes todos los riesgos, esas morbilidades, por ende, las personas que no estén controladas con el ovario poliquístico, que el tratamiento típico es la metformina, o sea, la regulación de un hipoglicante, o si se dice así, es interesante como la metformina que se usa para la diabetes, es el medicamento por excelencia para el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque claro, es un síndrome. Si los diabéticos están propensos, pues entonces los de ovario poliquístico también. Perfecto. Le tengo aquí algunas preguntas. ¿Por qué esta la hace? Espérese que quiero darle crédito a la gente que hace la pregunta. Esta la hace Tony Garot en Instagram, que creo que es Tony García. Gracias, Tony. ¿Por qué en República Dominicana el virus ha sido menos letal que en otros países? Es multifactorial, yo creo. De inicio se confinó a tiempo. Okay. Se cerraron, por geopolítica o no, se cerraron la frontera a tiempo. Se usó mascarilla temprano. La cuarentena se hizo rápida y ahora estamos viendo que es una de las fórmulas hoy día que se usa para poder controlar. Después hay muchas razones. La temperatura se habla, pero eso no explica el pico del 25 de julio. Yo creo que la temperatura sí tiene una importancia. ¿El pico del 25 de julio? Julio, claro, post los comicios. Post las elecciones. Sí, ya. Es que la historia, decía un profesor mío de historia, que mientras estaban conquistando América, entre comillas, los españoles, en España estaba pasando otra cosa. Claro. O sea, tú tienes que verlo paralelo. Entonces, eso es lo que le quiero decir. Porque la temperatura te lleve a hacer cosas más al aire libre y sea favorable para el virus, o sea, favorable para nosotros contra el virus. No quiere decir que si tú aglomeras a todo el mundo en una comisión no va a haber un pico. Claro. O sea, una cosa no quita la otra. Entonces, hablaron de la vitamina D.
Se habló en un momento de la vacuna BCG, que es la vacuna con la tuberculosis, que es obligatoria en los hospitales públicos, que también disminuía, eso se cayó. Creo que el uso temprano de medicamentos libres, o sea, lo que tú hablaste de una entidad, creo que fue el FDA en Estados Unidos, que quisiste regular, bueno, la Organización Mundial de la Salud, basado en el FDA. Exacto. Creo que la burocracia de la redirección de medicamentos fue el peor error que ellos deben que presentaron. O sea, nosotros pudimos usar medicamentos como la hidroxicloroquina, la ivermectina, el favipiravir, los esteroides. Acuérdate que los esteroides fueron no recomendados y se le achaca más de 150,000 fallecidos por eso, por un estudio que se hizo, y también los antihipertensivos en un momento, para bajar la presión, que ya se sabe que es al revés. Entonces, todas esas recomendaciones que quieren basar todo en evidencia, fue nuestra ventaja competitiva. Que aquí no teníamos que pasar por esos procesos burocráticos para poder tener acceso a ella. Correcto. No es que yo lo celebro eso, pero en este caso no fue beneficioso. ¿Es la realidad? Exacto. It is what it is, como dice. Sí. Entonces, fue beneficioso. Y creo que algo de lo que nos va a dejar la pandemia es de poder redireccionar medicamentos más rápido en lo que los estudios se hacen. Okay. Pero tú no puedes, si tú eres un investigador y tú no has entubado a nadie, tú no puedes venir a decir que la muestra tiene que ser exacta y quedarte así metido en un cuarto, claro, opinando, cuando hay personas que están goteando. Si tú no tienes la sensibilidad de, como usted dice, que de haber tenido que romper dientes para entubar a una gente. Claro que te digo, si yo te tomo los lentes tuyos y te los estoy metiendo en la boca porque te van a salvar, es otra cosa. Pero yo te estoy metiendo un medicamento que existe, como la hidroxicloroquina, que existe, se puede en embarazo, se puede dar en niños, se da en pacientes vulnerables como de lupus. O sea, ¿cómo va a ser que tú le caigas así encima hasta tuvo que retraerse par de revistas, sí, en un punto, ya que ya sí tenemos otras cosas, pero en ese momento no teníamos nada. Claro, la forma de tratarlo en ese momento era esa. Pregunta Danyari, gracias Danyari por tu pregunta. ¿Puedo vacunarme si tengo como secuela de COVID problemas de circulación? Depende de la vacuna. Depende de la vacuna. O sea, todas las vacunas no son iguales. Okay. Si tú tienes problemas de circulación, hay una ley. Si el problema de circulación es debajo de la rodilla, hay una ley médica que todo lo debajo de la rodilla no llega al pulmón. Entonces, la ley médica es que todo lo que tú tengas de circulación debajo de la rodilla no llega al pulmón. Okay. O sea que deja el drama y vacúnate en ese sentido. Entonces, te estoy diciendo porque muchos hombres y mujeres, pues lo que el problema es debajo de la rodilla con varices y demás. Segundo, nosotros, palo si boga y palo si no boga. Nosotros tenemos aquí una vacuna que es inactivada, que es la más segura del mundo. No es la más potente, pero es la más segura del mundo. Es la Sinovac. Que es la CoronaVac de Sinovac. Ok, la CoronaVac de Sinovac. Y te digo CoronaVac porque ya estaba comercial mucho antes que las otras vacunas. Entonces, tú tienes las atenuadas, que son cuasi vivas, que ya tú me has escuchado hablar de esto, que son Johnson & Johnson y AstraZeneca. Y si bien es mínimo la causa de trombo, sí puede hacer trombosis. O sea, si tú le tienes miedo, y aquí todavía hay vacunas de sobra por trombosis, corre y ve y búscate la Sinovac ahora, si tú le tienes miedo, pues por lo menos ganamos que tú te vacunaras. Porque por eso yo nunca hablé ni de trombosis ni de nada anteriormente, sabiendo que esto es típico y que yo lo podía hablar, Jorge. Claro. Pero porque si tú rechazas una vacuna, las rechazas todas. Usted, aunque tenía la información antes sobre los casos, que son mínimos, pero tenía la información, no los compartió porque para no sembrar el pánico, porque al final la gente se queda con eso nada más
y rechaza una, rechaza la que viene. Pero ven acá, Pfizer no causa miocarditis. ¿Miocarditis qué es? Inflamación alrededor del miocardio. Yo te pregunto a ti, Jorge. ¿Y por qué de 12 a 18? ¿Por qué no me hicieron el estudio de 3 a 12? Porque es el mismo consentimiento. Claro, sí, es verdad. Son los padres que firman. Es verdad. ¿Por qué tú haces de 12 a 18? O sea, oye, ni la P tenemos nosotros. Oíste, yo lo que pasa es que vuelvo y te digo, nosotros tenemos que, no nos podemos estar quejando. Si no hacemos, tampoco podemos dejar de no hacer. Entonces, yo tengo un tema y que lo aprendí de un profesor que me decía, tú tomas mi opinión, a veces opinión como amigo médico, o te dejas de quejar. Coge una. Claro. Una o la otra. No podemos con las dos. Entonces, bueno, antes de terminar, usted tiene mejor retención que yo, para que desarrollemos un poquito más sobre el tema de Sinovac. Sí. Pero le tengo otra pregunta. Aquí esta la hace el coach Raúl Santaella de la esquina del sofá. Yo lo he recomendado aquí muchísimo porque es mi coach de deporte de resistencia. Búsquenlo ahí en @la esquina del sofá. El corazón de los atletas post-COVID, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que pasa? Primero, un saludo muy afectuoso a Raúl Santaella. Una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida es conocer a Raúl. Sí. De verdad. Yo tengo el privilegio de haber compartido programas de televisión, de radio con él. Y aunque tú no lo creas, con más de 260 libras, yo tengo 3 maratones: Nueva York, Berlín y Chicago. Y todos los medios maratones de este país. Viene Punta Cana por ahí, vamos a decir. Ya lo hice. Tiene que romperme, 2 días hice. Y Raúl para mí es uno de los mejores cerebros amueblados en lo que se llama la medicina deportiva y funcional del país. Yo creo que en todo lo que él se plantea. O sea, además de eso, que es por lo que la gente más lo conoce, pero en todo lo que se plantea. Pero nada, yo pudiera... Si tú quieres que te pasen la mano todos los días y corran contigo todos los días, no lo llames. Exacto. Pero si ustedes quieren un buen programa donde tú te reflejas tú mismo y dices... Porque a veces que uno quiere entrenar y quiere que el entrenador haga el trabajo por ti, sí, y echarle la culpa a él también. Sí. Entonces, ese no es el punto. Bueno, pero para responderle a Raúl, aunque él no lo crea, sí, yo tengo mucha experiencia con eso. Porque quien intervino al glorioso y los Tigres del Licey fui yo. Cuando tuvo el brote. Sí. En ese momento ya se sabía, tanto en el NSCAA del college de Estados Unidos, como también en los atletas profesionales, que había una miocarditis post-COVID. Y que la resonancia magnética era el estudio a seguir. Ok, que la miocarditis dijimos que es la inflamación alrededor del miocardio. Itis significa inflamación, siempre. Okay. O infección. Ya anotando ahí. Itis. Miocardio. Sí. Mio es músculo, cardio, corazón. Miocarditis. Okay. Entonces, la miocarditis inflamatoria. Había mucho miedo porque pensaban que podía tener secuelas, voy a hablarlo, lo voy a tropicalizar. Un pelotero de esto te vale millones, sí, tú no lo podías sacar. Yo inclusive hice ecocardiografías dentro del locker antes de jugar, con muchísimos de ellos. Tuve que llamar a la Major League, me pedían reporte de médicos como el doctor César Herrera, que es imagenólogo, o sea, aparte de cardiólogo, tiene una especialidad en imágenes cardíacas. Y sí, casi siempre se veía esa inflamación alrededor del corazón. Y lo último, para responderle a Raúl, es que después de 3 meses, milagrosamente, más de un 90% se resuelve. Okay. O sea que va bajando la inflamación lentamente. Será porque son atletas y que están bien en una condición física óptima, pero eso es lo único bueno que ha pasado. Pero sí, el estudio a seguir es la resonancia magnética cardíaca. Ok. Otra de Raúl es que, déjame ver, esto, o sea, no sé qué tan directo es con COVID, pero él compartió, hace un newsletter todas las semanas dentro de los atletas que estamos en la esquina del sofá,
y lo siento porque utilizo atletas y me incluyo en la palabra, de un triatleta, Richard Murray. Richard Murray hace 2 años, estaba entre el top 3 de los principales triatletas de distancia olímpica del mundo, siempre compitiendo por podio. Y hace unos días publicó un video diciendo que sufre de atrial fibrillation, AFib. AFib. Atrial fibrillation. ¿Eh? ¿De qué es el atrial fibrillation y cómo un tipo de ese nivel lo sufre y qué puede hacer? Bueno, la fibrilación atrial o auricular, no soy cardiólogo, tú puedes traer un cardiólogo aquí, pero yo he sido el director del intensivo cardiotorácico por más de 20 años en Montefiore. O sea que algo sabe. No, bueno, hay mucha fibrilación atrial. La causa más común es poner el corazón en un tipo de estrés. Hay factores genéticos de esto. Me estoy yendo tú ves a los familiares y te das cuenta que hay un factor familiar sobre eso. En República Dominicana, en el mundo de fiesta, hay un corazón que se llama el corazón del teteo. y es el corazón, el Holiday Heart. Holiday Heart. Holiday Heart, en español, o por lo menos en dominicano, el corazón del teteo. El corazón del teteo. Entonces, y lo dijimos jocosamente porque tal vez en los atletas, y tú cuando, no sé si hace trío Jorge, pero hay algo que tú te suplementas todo el tiempo y es magnesio. Sí. Y entonces, el magnesio ayuda muchísimo, vamos a decir, a la frecuencia cardíaca, o sea, al impulso de polarización cardíaca. Okay. O sea, entonces, una de las formas de tú tratarte esto es así. Hay otras, que es ablación, que es un estudio, un mapeo, que parece tercera dimensión y te dice dónde está esa reentrada de taquicardia, muy rápida, porque lo que pasa es que va de un impulso a otro y no llega de un impulso a otro, sino que hay un chipeo diferente que te causa esa fibrilación atrial. O sea, cambia el ritmo del corazón muy rápido y quizá en vez de subir y bajar, sube y se queda arriba muy rápido. Lo que pasa es que el corazón hace pup, 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 pero cuando cruza eléctricamente de manera muy rápida, pues se pierde ese ritmo. Okay. Entonces, y qué bueno que terminamos en ritmo, porque lo importante de la fibrilación atrial, aparte de que tú quieres que nunca tener una arritmia, porque ¿para qué? Puede producir coágulos en el ápice del corazón y demás. Yo creo que lo importante es el control de la frecuencia cardíaca. Entonces, para un atleta, que fue la pregunta que mencionaste, es un reto muy grande, porque tal vez sus zonas son controladas por la frecuencia cardíaca. Entonces, no poder ver la frecuencia cardíaca mientras está entrenando un triatleta, y entonces tiene que usar otro método, ya sea lactato, ya sea CO2 y demás, y podemos hacer otro podcast si tú quieres y nos vamos en eso. Sí, mire, Doc, antes de terminar, le voy a robar 5 o 10 minutos más. La vacuna, Sinovac. Hubo gente que hasta dejó, yo no sé si usted vio eso, yo hice un texto y lo publiqué donde yo decía, oye, me vacuna, pero vacúnate, pero respeta. O sea, hay una cultura de extremos, no nada más con esto. En general, lamentablemente, desde hace muchos años, pues la humanidad nos hemos desarrollado en extremos, políticos, extremos ideológicos, de todo. Y la vacuna no deja de ser uno de esos casos. Está el que quiere vacunarse y se vacuna. En la vida real, en el escenario real, el que tiene el deseo de vacunarse, pero tiene dudas, y el que no quiere vacunarse. Pero como la gente lo está viendo es que está el que quiere vacunarse y el que no quiere vacunarse. Y ya. Entonces, quienes se vacunan y atacan y piden obligación, que piden que obliguemos a la gente a vacunarse,
probablemente lo que yo siento es que están alejando a esa gente que están en el medio. Primero, ¿qué piensa usted sobre obligar a las personas a vacunarse o no? Y segundo, desarrollar un poquito sobre lo que usted decía. Me gustó mucho escucharlo, porque aunque uno lo puede identificar, pero escuchar a una gente decir, tenemos la vacuna más segura del mundo. ¿A qué usted se refiere con que es la más segura, aunque no es la más potente, frente a las otras? Mira, excelente explicación de lo que está pasando actualmente, Jorge. Yo te dije en esta conversación, nosotros no podemos obligar a las personas a hacer nada, sino hacerle creer que tomó la decisión. Cuando, en otra palabra, lo que yo tengo es que apoyarlos, Claro. ¿ok? Y eso es como cuando entra el paciente, los familiares que llegan a las 6 de la tarde a un intensivo, bañaditos. Ya ellos tienen la sentencia en la cabeza. Ya ellos saben que por qué está pasando esto, y por qué está pasando esto, y por qué está pasando lo otro. Entonces a veces yo no le hablo. Y digo, tú sabes lo que es la benzodiazepina, el Alplax. Le digo yo, mira, tal vez tómate media, y tú media, cuando tú calmes, entonces hablamos de lo que es el plan del paciente y la disposición y la impresión de lo que yo creo. Eso pasa con la vacuna. Sinovac, para darte un poco de fundamento, es una empresa tradicional de vacunas. Su vacuna para el COVID, para el SARS-CoV-2, COVID-19, que es la enfermedad, se llama CoronaVac. Ahora bien, ellos hicieron SARS-CoV-1. Okay. Ellos estuvieron al frente de la pandemia del MERS en los países árabes. Tienen la vacuna de Coxsackie virus, o sea, del Coxsackie. Tienen hepatitis A, que es la número 1 del mundo, de ellos. Uh-huh. Tienen hepatitis B, que se ponen 3 vacunas. O sea, por eso es que por algo se ponen 3, como dije en otro programa. Sí. Es porque con una tú no tienes nada. Tienen enterovirus, que no ha salido. Tienen varicela. Y son expertos en un método de vacuna que se llama inactivado. Método tradicional de vacuna, de lo cual es muy diferente a la vacuna de mensajero de RNA. Método seguro, y tienen la vacuna de influenza, que se la ponen a todas las embarazadas. Entonces, te digo que es porque el efecto secundario, inclusive en el estudio que te acabo de enseñar, donde un pueblo de Brasil, con la variante P1, le pusieron 75%, eran 45,000 personas, pero 75% lo vacunaron y la mortalidad cayó casi a nada. Y los ingresos y lo demás, lo voy a compartir contigo. Entonces, tenemos una de las vacunas más seguras, tenemos una canasta de vacunas en República Dominicana, donde tú puedes decir, yo quiero Europa, y ahora mismo en la Organización Mundial de la Salud, te estaba diciendo, se está ya firmando la aceptación de Sinovac. En los próximos días eso viene. Si no, quedaré mal en el podcast. Y igual tenemos Sinopharm. Perdón. Es bueno que sepan que esa información de que la vacuna Sinovac va a entrar a la Organización Mundial de la Salud vino, lo digo yo, Doc, no lo tiene que decir usted, de los más altos niveles de Sinovac, de la empresa Sinovac, que fueron quienes le compartieron la información al doctor. Para que sepan, ya ustedes deduzcan y caigan donde quieran caer, pero que la información viene de la fuente. De la mata. Y entonces Sinopharm, mucha gente dice, bueno, pero Sinovac no, pero Sinopharm sí la aceptaron. Sinopharm básicamente es exactamente Sinovac. Okay. Inclusive, lo de teoría de conspiración es que Sinopharm y Sinovac se producen en conjunto. Y tenemos la del mensajero de RNA, y después entramos en la parte de péptidos que nadie ha hablado, que es la parte, hay muchísimos péptidos que se usan para deporte y demás. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son biosintéticos que tienen la seguridad de la Sinovac y la potencia de la Pfizer, para que entiendan. Así bien simple. Pero de mRNA inactivado, es lo que quise decir. Entonces, es increíble. Yo creo que lo vi de alguien que dijo que el mundo está rogando por vacuna y nosotros
estamos rogándole a las personas que se vacunen. O sea que, muy bien dicho, y ese es el punto. Nosotros, el norte es vacunarse, si no, no existiera. Sino qué pasó con el polio, qué pasó con el tétano, qué pasó con la difteria, qué pasó con la varicela, qué pasó con el papiloma. No solo en salud, sino lo que equivale una persona vacunada en prevención, en un sistema económico también. Claro. Es intangible. Una cosa que yo siento que le causa duda a la gente es también lo rápido que se desarrolló la vacuna. Que quizá eso pudiera también preocupar un poquito a la gente. Pero no son los mismos recursos científicos o sea, estamos mucho más avanzados de lo que estamos antes y estamos hablando de que se concentraron los principales recursos del mundo para desarrollarla. Mira, Jorge, cuando tú lees un estudio, ¿tú sabes cuál es lo más importante del estudio? ¿Qué? Las citaciones. Okay. ¿De dónde tú estás citando eso? Que tú sacaste este estudio para validar lo que tú estás diciendo. Si te vas a la vacuna de H1N1, que es otra que hizo Sinovac, la hicieron en 5 meses y se está usando en el día de hoy. Nadie ha hablado de eso. Okay. ¿Pero por qué se hizo en 5 meses? Porque desde el 2003 está la misma metodología. Es cuestión de inyectar la cepa adecuada. ¿Qué sabes tú si en octubre serían duavalentes en vez depende de las que predominan, de las variantes que predominan? Okay. Y que te quería aclarar eso porque me han sacado fuera de contexto con lo de la variante, que yo dije, bueno, es que si la variante, si tú te vacunas y hay otra parte que no se vacuna, la variante surge. No, la variante van a surgir con vacuna, sin vacuna y demás. Porque el virus va cambiando para mantenerse vivo. Lo que yo quise decir es que para hablar de variante hay que vacunar a todo el mundo primero, con la salvaje, para después apagar el fuego. Con vaso de agua, como lo dije, a duquesa, poco a poco. No simplemente nosotros peleando que hay variantes. Deje el drama, vacúnese y después hablamos de eso. Tiene la más segura y puedes tener la más potente. Y si estás quejándote, tienes el tiempo para quejarte, tienes el tiempo también para salir de Estados Unidos y ponértela. Póntela que tú creas, pero póntela. ¿Ok? O sea, no hay problema. Ahora, eso no quiere decir que porque tú te hayas puesto la más potente no te dé. Claro. Yo tengo 15 mRNA positivos ahora. Yo tengo, o más, o 30. Tengo Johnson & Johnson positivo ahora. O sea, eso no tiene que ver. No es que salga. Esto es un arma más para ganar la guerra. Tú nunca vas con un submarino a la guerra nada más. Tú vas con una armada y una artillada de cosas que para poder ganarla. Le tengo 3 cositas más. Lo de los positivos vacunados. ¿Por qué? Yo tengo una teoría en mi cabeza que usted me la puede desmontar. ¿Por qué a la gente con primera dosis le da yo por lo menos lo que he visto, yo no tengo ningún estudio científico, pero he visto personas que con primera dosis le da el virus duro? Sí. Es porque ya hay, aunque hay una carga desactivada, porque está ahí y se encuentran y se juntan y dicen, pero tengo familia aquí, vamos a darle. No sé. Mira, no, Jorge, primero estás hablando de qué tipo de vacuna. Estás hablando de una inactivada. Okay. Que estás hablando de Sinovac, Coronavac, sí. Cuando le da una vacuna de Sinovac y nada es lo mismo. Ok. Es lo mismo, o sea, inclusive... Una dosis de la vacuna de Sinovac y nada es lo mismo. Lo único que tú estás tú estás vacunado parcialmente. Ok. De manera, pues, que yo hasta el otro día lo dije, tal vez me hubiese encantado la idea, y esto estoy siendo un soñador otra vez, de dar la tarjeta de vacunación en la segunda dosis, no en la primera. O sea, tener otro tipo de registro y entregarte la tarjeta en una segunda dosis. Sé que eso influye en muchísimas cosas éticas, eso estoy siendo un soñador. Entonces, esto lo que estoy diciendo ya está probado, porque una cosa es eficacia en un ring y otra cosa es efectividad, que es en el mundo real. Y ya en Chile se probó que solo el 16% crean inmunogenicidad o anticuerpos, o como tú quieras llamarlo, de protección con la primera dosis. Okay. Entonces, ¿Y qué por ciento crea anticuerpos con las 2 dosis?
Bueno, que usted tenga. aquí, aunque fue un estudio pequeño, se ve que es más de un 90%. Ok, perfecto. En el estudio mundial, tú puedes crear anticuerpos, pero y aún así te puede dar positivo. Sí, claro, O claro. sea, Es que la idea de la vacuna es que no te mate. exacto. Es no caer en respiración artificial. Es que el virus te pase como Y van a fallecer con doble vacuna. es natural. Y como fallecieron en Israel, como aquí hay personas que han fallecido, pocas, menos, porque acuérdate que lo que estamos buscando es la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño. Esta es la enfermedad más sola acompañada que hemos visto. Porque tú no vales de nada. Tú eres una estadística dentro del grupo para poder mejorar Sí. este país. Le dije que eran 3. Otra es, escuché y lamento volver atrás, pero escuché un tema de que con las pruebas PCR, ¿cómo se llama? El compuesto químico para detectar el compuesto. Los rangos con el tema de la pandemia subieron. Estoy diciendo, le voy a poner un ejemplo que no sé si es el correcto, pero digamos que para decir un positivo era de 0 a 10 carga viral, pero con todo este tema el rango lo disminuyeron como para tener un mayor control. Si era de 0 a 10, ahora es de menos 90 a 0, por decir algo. ¿Eso es correcto? ¿Usted ha visto alguna información sobre eso o no? Tú sabes que he escuchado lo que estás mencionando, pero ni siquiera lo he leído, porque creo que la base de eso no me hace lógica. Te explico por qué. Dígame. Cuando tú ves un resultado, no es positivo. Ok. La palabra es detectado. Detectado. O lo detectas o no lo detectas. Ok. Por eso es que hay gente que te dice, yo no estoy infeccioso, pero estoy detectado. Ok. O sea, tú estás detectado, tú no estás positivo. ¿Ok? Ok. Entonces, podemos hacer un podcast completo de esto, pero el fin es que yo no le he puesto atención a eso, sino creo en los ISO, en las formas de regulación y de calibraje que tienen los laboratorios, tanto el nacional como los privados del país. Ok. Y lo último es, yo le comenté de una amiga que tengo que tiene... Ella no está negada por completo a vacunarse, pero yo sé de dónde le surge la duda. Ella tiene una persona muy cercana que falleció luego de vacunarse en Estados Unidos, Uh-huh. que me parece que fue con la Janssen, que es de Johnson & Johnson. Uh-huh. Y creo que el tema vino por trombosis. No recuerdo esencialmente, Uh-huh. pero me da tranquilidad escucharlo decir, no sé si usted quiera decirle algo a ella, pero me da tranquilidad escucharlo decir que tenemos la vacuna más segura del mundo. Sí, o sea, si ya vio claramente que era con Johnson & Johnson y trombosis, que ya está descrito, nomás tiene que meterlo en Google, tú tienes en Sinovac, tú tienes el chance de buscarlo por todos lados, buscarlo en Chile, Turquía, Indonesia, Hong Kong, Brasil y demás, República Dominicana, y vas a encontrar que posiblemente no veas ni un caso de trombosis, si ese es tu miedo. Y esto es como jugar el palo corto del golf. Tú quieres algo que es seguro, es jugar el palo corto del golf. Lo que a mí me duele mucho lo que ha pasado con Johnson & Johnson, porque tú poner un policía acostado en un sistema de vacunología es un problema, y Johnson & Johnson trae la simpleza que es una dosis. O sea, una dosis y te va. Claro. O sea, no hay que darle seguimiento. Pero ya el tiempo dirá, y ahí vamos a ver qué nos trae. Yo creo que si se educa en el sentido de ella misma, porque no puedo decir qué hacer, claro, sino darle el sentimiento de decirle que es muy segura y tal vez retarla que si les pasa algo yo me hago responsable. Ahí está. ¿Oíste? Tú sabes quién tú eres. No voy a decir tu nombre porque no creo que te vaya a poner muy contenta, pero tú sabes quién tú eres. Doc, de verdad que gracias por sacar más de una hora de su tiempo para sentarse aquí con nosotros. Le dije, por la importancia y por la necesidad de información que tiene esto. Nosotros estamos grabando martes 1 de junio. Este episodio va a salir miércoles 2 de junio. En cualquier momento que usted sienta que esto pueda ser alguna plataforma importante
para llegarle, aunque sea a esta pequeña comunidad y compartir información y que quiera compartir información sin límite de tiempo y distendido aquí y aclarar cualquier cosa, pues usted me dice, Chalhu, ¿cuándo puedo ir por allá? Y aquí estamos, grabamos y salimos. Porque yo siento, aunque no estoy de acuerdo con la radicalización de las cosas y creo mucho en el derecho que tiene cada quien de su forma de pensar y de tomar decisión con toda la información posible, también estoy clarísimo de que esto es sumamente importante. Por eso yo me vacuné, por eso mi esposa ya le faltan unos días para ponerse su segunda dosis y en la mayor parte de mi familia estamos vacunados. Así que de verdad valoro muchísimo su tiempo y el tiempo que le ha dedicado a esto, no como Grupo Médico Yunen, sino como el Doctor Yunen y Grupo Médico Yunen, pero para toda la sociedad dominicana. Usted de verdad ha trabajado en pro de todos, de la mayoría, no nada más viéndolo como con el interés del grupo, sino con el interés, the greater good, le dicen los americanos. No, gracias Jorge, gracias por brindarme tu plataforma. Desde el momento que me llamaste, aparte de que nuestras raíces árabes nos unen, Sí. Sentí que tú también querías transmitir lo mismo. Y cuando eso pasa, entonces las conversaciones se hacen cortas como el día de hoy. Muchas gracias. Eso es así. Sigan al Dr. Yunen en DR José Rafael Yunen. DR José Rafael Yunen en Instagram. Si les gustó este episodio, compártanlo y etiquétenlo a él ahí en su cuenta. Y no se queden nada más con lo que escucharon aquí o con lo que escuchan por ahí. Investiguen, busquen información de todas partes para que cuando vayan a tomar una decisión no lo hagan como un rebaño, no lo hagan empujados por el escándalo o porque un discurso llama la atención y por eso la gente se queda en ese discurso. Tomen la decisión correcta con toda la información en sus manos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima. Bye bye.